Buenas noches. Es mi primera vez en Perú y... ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ahí está. Bueno, siempre quise conocer Perú, siempre. Y por su historia y por la historia común, yo soy argentina, aunque vivo en Estados Unidos. Gracias. Y qué mejor oportunidad para conocer Perú que esta, en la cual voy a compartir con ustedes lo que conozco, lo que sé sobre preservación digital. Y voy a empezar a participar en una conversación sobre cómo preservar el patrimonio digital. Entonces, me pareció que era fantástico poder venir por primera vez a Perú, que es un país tan rico en historia, para hablar sobre la preservación de lo que va a ser la historia digital de Perú. Pero a diferencia de la historia que estuve viendo en Cusco, en Machu Picchu en estos días, de la historia física o material, la preservación digital tiene la característica de que puede ser empezada a trabajar en el presente. O sea, la forma más eficaz, la forma más eficiente, la forma más productiva de preservar la información digital es empezar hoy, en el momento en que la información se crea. Entonces, doblemente me pongo contenta de venir a hablar con ustedes sobre la preservación del futuro de la información digital en Perú, que va a ser lo que les va a permitir preservar la historia. Así que vamos a hablar un poco. Bueno, así las cosas. Vamos a hacer un poquito de historia. Si bien hace muchos más años que comenzó la historia de la computación en el mundo, hace más de 40 años desde la aparición de las primeras computadoras personales que, digamos así, comenzaron es donde la información digital se comenzó a hacer más masiva, ¿no? Donde todos producimos información digital, todos generamos información digital. Y fue un poco a partir de las primeras computadoras personales que tanto en el ambiente de trabajo, en el ambiente personal, se empezó a generar tanta cantidad de información. A partir de los finales de los 80 y de los principios de los 90 es donde la comunidad archivística, al menos yo hablo mucho y me van a disculpar porque mi perspectiva es un poco norteamericana, pero también, y anglosajona, pero también en Australia y también en Europa, fueron los archiveros los responsables obviamente de preservar la información documental de los gobiernos, los que se empezaron a buscar respuestas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los registros digitales? Entonces empezaron a estudiar las características de estos objetos digitales en contexto. Empezaron a imponer o a implementar en este estudio de cómo preservar la información digital, la información electrónica, pero desde el punto de vista de la perspectiva del archivero. No sé si acá hay algunos archiveros presentes o gente que estudia archivística. Bueno, fuimos, yo también soy archivera, los archiveros, los primeros que empezamos a preguntarnos, ¿y cómo hacemos para preservar la información digital, los registros electrónicos? Y entonces empezaron a crear marcos conceptuales, ¿no es cierto? O sea, marcos teóricos. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos que suceda? ¿Cómo tendría que suceder? ¿Cómo podemos gestionar y preservar registros digitales? Y obviamente pusieron el enfoque archivístico, ¿no? Todos saben el valor evidencial, el valor informativo, autenticidad, integridad, proveniencia, orden original. Esas son las banderas de los archiveros. Es decir, empezaron a conceptualizar la información digital desde el punto de vista de los valores de archivo. O sea, un registro que tiene que ser auténtico, que tiene que estar perfectamente identificado, que tiene que estar completo, que tenemos que saber el contexto en el que fue creado. Todos esos valores empezaron a hacer los ejes del análisis a la información digital. Entonces empezaron a estudiar los flujos de información, los distintos tipos de documentos digitales, los textos, las imágenes, el audio. Al principio era solamente esto,
Empezaron a estudiar sus formas y sus contenidos, preservar la apariencia del objeto. Si ustedes se acuerdan, los más viejitos, los primeros documentos o registros electrónicos, antes de imprimirlos, ¿no? Tenían una pantalla negra con unas letras amarillas o pantalla negra con letras celestes. ¿Qué hay que preservar? ¿El contenido o hay que preservar la forma? Porque, bueno, obviamente al principio se pensaba que, bueno, que la computadora era un poco como una máquina de escribir, ¿no? Se imprimía la hoja y ese era el documento. Pero no es así. Entonces, ¿cómo preservar y qué preservar? Y estas eran las cuestiones que estaban en la cabeza de los archiveros. Y empezaron a estudiar los sistemas de gestión de registros, los flujos de trabajo, las transformaciones. Empezaron a estudiar cómo se genera la información en el gobierno, cómo se genera la información, por ejemplo, en la televisión, en una radio que utiliza información digital, cómo se generan cómo son los flujos de trabajo y cómo son los cambios tecnológicos que afectan a la información. Y la obsolescencia y la vulnerabilidad fueron las primeras llamados de atención que se empezaron a observar. Y entonces, a partir de estos análisis y estos estudios, distintos grupos, sobre todo relacionados con las universidades y las escuelas como las de ustedes, las escuelas sin saber nada, o sea, ellos empezaron a pensar, a formarse, a ver cómo podían enfocar este problema, o sea que esto lo pueden hacer ustedes mañana, ¿no es cierto? Y las recomendaciones que empezaron a hacer con respecto a cómo tenía que ser, se dieron cuenta en realidad que tenían que empezar a hacer recomendaciones desde el origen de la creación de los documentos y no esperar hasta que el documento resultara ilegible. Al ver que los cambios tecnológicos son tan rápidos, no había que esperar a que este archivo no abre porque el programa tal ya no existe y la versión tal ya no está. Entonces, en vez de esperar, había que empezar desde el comienzo del origen de la información. Entonces empezaron a hacer recomendaciones funcionales sobre cómo tenían que ser estos sistemas donde se generan los documentos, todos los sistemas que ustedes ahora van a la tienda y ahí ocurren las transacciones, sobre todo, obviamente, los sistemas de generación de información gubernamental, digamos, ese debe ser el énfasis. Pero muchas de las recomendaciones que se hicieron al principio, en realidad se hacían desde el punto de vista de los registros de papel. Se pensaba más bien en las características del objeto único, el papel, ¿no es cierto? Este es un documento, está firmado, está sellado, es el único que hay. La fotocopia, si no está sellada y autentificada, bla, bla, bla. Pero el documento digital, los objetos digitales son diferentes, no son lo mismo que el papel, tienen otras funciones, tienen otras características, tienen otra composición. Entonces vamos a ver un poquito qué son los objetos digitales, muy por arriba, muy filosóficamente. Son impulsos electrónicos, ¿no es cierto?, grabados en un medio físico, el disco rígido, el pendrive. Estos son secuencias lógicas procesadas por una o más aplicaciones, es decir, primero son impulsos. Traducidos al sistema binario son ceros y unos. Después hay distintas capas de codificación que hacen que estos ceros y unos se lean como píxeles o se lean como textos o se lean como imágenes móviles o se escuchen. Entonces, estas capas son los programas, las aplicaciones que hacen que ustedes puedan ver en la pantalla una imagen o puedan escuchar un sonido o pueden ver un video o puedan, digamos, visualizar estos documentos de un modo que es familiar para nosotros. Pero debajo de esas capas es un sistema de códigos, un código que abre otro código, que abre otro código. Y nosotros los conceptualizamos para entenderlos y usarlos. O sea, nosotros humanos les damos funciones, les damos roles, les damos un sentido, empatizamos con ellos, en fin, entendemos ese contexto en el que son creados. Entonces, son como una capas de una torta y encima hay una interpretación
y una funcionalidad. Son estructuras en realidad atómicas, porque un papel es un objeto físico que si uno lo rompe, se destruyó el documento. En cambio, como nosotros dijimos, los impulsos electrónicos grabados en un medio físico, ceros y unos, el documento digital, el objeto digital es un objeto atómico, que puede ser, por eso es que ustedes pueden, por ejemplo, agrandar, pueden zoom in, zoom out, pueden cortar una imagen, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Pueden cambiarle los colores, pueden manipularlos de una cantidad de maneras diferentes, en donde ya no es una cosa fija. Un documento electrónico puede ser fijo, puede ser dinámico, puede ser interactivo, puede ser simple, complejo, puede ser una página web que es un montón de distintas funcionalidades todas juntas, o un sistema geográfico de información que requiere de un montón de formatos juntos para crear esos mapas que nosotros vemos. Tienen relaciones con otros objetos. Si esas relaciones se cortan, el objeto desaparece. Tiene información sobre sí mismo. Cada objeto digital complejo o simple tiene información sobre sí misma que está guardada y codificada dentro, y tienen dependencias técnicas y humanas. Y son como objetos atómicos que se pueden descomponer. Se pueden fijar, pero también se pueden cortar, pegar, editar, sacar, poner, y eso es lo que hacemos nosotros normalmente con esos objetos. Pero el minado de textos, el minado de datos, el minado de imágenes quiere decir que cada uno de esos píxeles puede tener distintas funciones y puede ser transformado de muchas maneras. Entonces no es un objeto fijo, no es un objeto estático, tiene características muy diferentes a las características de los documentos físicos a los que nosotros estábamos acostumbrados, no ustedes. La mayoría de acá yo veo son jóvenes, yo parezco que estoy hablando de la prehistoria, pero esa es la conceptualización que se tenía, ¿no? Que los objetos digitales se le podían aplicar reglas o se le podían aplicar las mismas reglas o requisitos de un objeto papel o un objeto físico. Entonces, se empezaron a crear estos marcos conceptuales, cómo abordar el problema de los registros electrónicos. Y yo mañana, esta charla tiene como dos partes, hoy hacemos una parte un poco más generalizada y mañana vamos más a lo concreto, así que mañana vamos a hablar más de determinados modelos. Pero se empezaron a crear estos marcos conceptuales y este es uno de los más modernos, el que voy a mostrar, el que estoy mostrando ahora, que es el modelo de curación de datos digitales, el ciclo de vida de los datos digitales. Estos modelos lo que hacen es guiar implementaciones técnicas y guiar los flujos de trabajo para la preservación, gestión, descripción, preservación de los datos. El dato digital o el registro digital está en el centro, es el centro del sistema. Se planifica su preservación, la comunidad es la que opina cómo esto debe ser curado, cómo debe ser organizado. Curación y preservación son actividades integradas y después hay un montón de actividades que suceden en forma secuencial. Se crea el objeto, este objeto se puede transformar con el tiempo, hay gente que accede a él, lo usa, lo reutiliza, luego se almacena, se fija, en la preservación se publica, se preserva dentro de un repositorio y muchas veces puede ser que se vuelva a evaluar si es necesario preservarlo para siempre o hay que transformarlo para preservarlo, hay que migrarlo, hay que transformarlo porque ya el programa que lo lee o que lo creó no existe más, entonces de alguna manera hay que mover este objeto a futuro, hay que reinventar de alguna manera esos ceros y unos, hay que decodificar y tratar de preservar
ese contenido, mover ese contenido a futuro, ya que no se puede preservar la experiencia completa, porque el programa no es obsoleto y ya no funciona más, y el hardware está muy avanzado y el programa de esa versión ya no funciona en ese hardware, etc. Entonces hay que mover esos bits, esos ceros y unos, hay que poder moverlos hacia adelante, independientemente del sistema en el que se crearon. Entonces, la preservación digital no es una metodología o varias metodologías distintas, sino que es un sistema. Es un sistema que puede utilizar una o más tecnologías, es un sistema que tiene estrategias, políticas, prácticas, es un sistema completo. Y está en estrecha relación con el resto de las funciones de la información. La preservación digital está en estrecha relación, por ejemplo, con la descripción, con la catalogación de registros digitales. Está en estrecha relación con el acceso, está en estrecha relación con las arquitecturas de información, con las arquitecturas de colecciones, está en estrecha relación con las tecnologías, como la tecnología de los buscadores, los browsers, la evolución de los programas, la creación de programas. Está muy relacionado con todo el resto del panorama informativo, muy diferente a lo que era la conservación de papel, ¿no? Que bueno, están los conservadores por un lado y están los archiveros o los bibliotecarios por el otro. En la información digital, el que preserva la información digital, por eso es que fíjense que los archiveros fueron los primeros que empezaron a preservar la información digital. O sea, el profesional de la información está totalmente integrado a la preservación digital. Es una actividad interdisciplinaria, necesariamente requiere de la ayuda de los informáticos o los científicos de la computación, así como también se necesita de gente especializada en derechos, licencias, derechos de autor, copyright, seguridad, infraestructura. Y es una actividad cambiante, donde la investigación y el desarrollo son actividades centrales. Y no tiene que ser investigación y desarrollo hecho allá, que por Estados Unidos, por acá, por allá, sino que tiene que ser investigación y desarrollo que pueden empezar cualquiera de ustedes en cualquier momento. O sea, tiene que ser investigación que pueden hacer ustedes para entender cómo van a poder preservar sus datos, cómo van a poder preservar su patrimonio digital. La preservación digital, entonces, se define como asegurar el acceso a los objetos digitales a largo plazo. Fíjense, asegurar el acceso a los objetos digitales, eso es preservación digital. No estamos diciendo preservar el look o preservar esta máquina, o preservar este programa, o preservar, sino que es asegurar el acceso a los objetos digitales a largo plazo. Entonces, para asegurar el acceso, necesitamos de todos los componentes de la ciencia de la información. Entonces ya hablamos de cuáles eran los enfoques de la preservación digital, ¿no? Con los que empezamos. Esa importancia que se le da todavía a ese objeto en contexto con el programa que lo formó, con el hardware, el software que intervinieron en su formación, cómo ese objeto digital tiene distintos flujos de trabajo, cómo se va transformando a través de un sistema, quiénes lo utilizan, quiénes utilizan el sistema donde ese objeto se crea. Pero ahora se han sumado otra cantidad de problemas, digamos, a los problemas originales o al enfoque original. Esto es las grandes cantidades de datos que todos producimos, o sea, todo es digital. Cualquiera de ustedes me imagino que tiene no sé cuántas imágenes y música, y etcétera, etcétera, y cosas que ustedes crean, sus documentos, esta atomización hace que ustedes crean muchas versiones de sus documentos, de que ustedes intercambien documentos, ustedes copien documentos, ustedes guarden determinados objetos, páginas, etcétera. O sea, la información es enormes cantidades de información producimos cada uno de nosotros todos los días.
Y eso crea, obviamente, un problema. ¿Cómo vamos a procesar todo esto? ¿Cuántos bibliotecarios necesitaríamos para catalogar estos objetos? ¿Qué podemos preservar? ¿Qué cantidad de cosas vamos a preservar? ¿Qué vamos a preservar de este objeto? ¿Qué características, qué funciones, qué roles vamos a preservar en estos objetos? La variedad de aplicaciones, de formatos, de formas de aplicaciones que hay es enorme. ¿Qué vamos a preservar? Los datos científicos es otro tema que se ha agregado. Ahora hay un gran énfasis en preservar los datos científicos, o sea, los datos que genera la investigación científica y también los datos, o sea, me imagino que ven en los diarios data, todo el mundo habla de los datos, todo lo que sean estadísticas, o sea, las grandes cantidades de datos digitales dan la posibilidad del procesamiento de esos datos y del conocimiento, o sea, todo está basado en datos de compra, datos de marketing. Amazon les anticipa lo que ustedes pueden llegar a comprar en base a lo que otros compraron, en fin. Entonces hay grandes cantidades de datos que hay que preservar y entonces eso aumenta, no el problema, sino los desafíos. Las infraestructuras de información, las computadoras cambian constantemente, entonces ¿cuál es la infraestructura que va a apoyar a la preservación? Y obviamente, ¿quién va a pagar por la preservación? Al hacerse tan compleja y tan grande. Entonces, a los cuestionamientos iniciales de cómo preservar la información digital, se le ha sumado la cantidad, la diversidad, los costos, ese tipo de cuestiones que hacen que esto sea un problema más complejo. Entonces, ¿qué métodos hay hasta ahora de preservación? Pues yo hablé muy general, pero ¿qué métodos hay de preservación? ¿No? Que entendemos que está relacionado con todos los aspectos de la información, pero a ver, ¿qué metodologías? Entonces, para entender un poco las metodologías, vamos a dividir, dividir y decir que, como dijimos antes, los datos digitales tienen un objeto físico, es decir, son ceros y unos que están grabados en un medio físico. El disco rígido, que antes de eso era el floppy disk, que ahora, digamos, hay pendrives o stick shifts, como se llamen, un montón de soportes. Entonces, ¿cómo se hace para preservar eso? Entonces, para eso hay distintas modalidades. Una vez que las tecnologías avanzan, se hace lo que se llama refrescado de soporte, o se replican los datos, o se aseguran los sistemas. O sea, esas son las metodologías para preservar el medio físico en el que están grabadas estos impulsos eléctricos. Con el tema de que las tecnologías avanzan y que cada vez hay nuevas tecnologías, es como que esos impulsos electrónicos hay que migrarlos, hay que refrescar el soporte, hay que cambiar el soporte para que los datos puedan seguir avanzando y sean accedidos en el futuro. El medio físico es el que hay que mover. Entonces esas son las estrategias para ese nivel de preservación, la preservación de los bits. Pero ¿qué hacemos con el objeto lógico? Es decir, con el objeto que puede entenderse una vez que un programa lo ha procesado. Entonces, para eso, la migración de formatos, o sea, los formatos digitales, los distintos formatos digitales. Por ejemplo, vamos a hablar de las imágenes, que es más fácil. Ustedes saben que hay, por ejemplo, un montón de formatos de imágenes. Uno es el TIFF, otro el JPG, otro el PNG, etc. Entonces, esto quiere decir que cada uno de estos programas, cada uno de estos formatos, interpreta esos bits de manera diferente. Esos programas pueden ser que sean intercambiables. Yo puedo pasar un objeto TIFF
a JPG o a PNG, en fin. Entonces, de esa forma, a medida que haya nuevos formatos, yo puedo, esa codificación, esos bits, los puedo decodificar o no utilizando otro formato, el nuevo formato de moda. Entonces, esa es una forma de aproximar o de resolver el tema del objeto lógico, o sea, el objeto que va a decodificar esos bits que están sobre un soporte. Hay otras formas, la preservación de la tecnología es otra forma. Digamos, si yo tuviera que guardar todas las máquinas, o sea, en vez de mover ese objeto, en vez de mover esos bits a través de tecnologías, me quedo con los bits donde los tenía puestos, con el programa que los había generado e interpretado, y guardo esto. Entonces tendría que tener un museo de computadoras. Imagínense, ya ustedes, si tuvieran que guardar todas las computadoras que tuvieron en su vida, desde que tuvieron su primera computadora, ya tendrían un cuarto lleno de computadoras. Entonces esa es otra forma que no es muy práctica, pero es una forma de preservación. Otra es la emulación, es decir, recrear programáticamente este ambiente en el cual un objeto puede comportarse de la misma manera que lo hubiera hecho si está dentro de esta cajita de computadora. O sea, es crear emuladores que emulan el programa que creó un objeto. Es también bastante complicado y requiere de un montón de ingeniería de la computación. Hay otras formas que son también de ese tipo, es encapsular el objeto dentro de su sistema operativo, el sistema operativo en el cual ese objeto funciona bien, con el software en el cual ese objeto funciona, dentro de lo que se llaman máquinas virtuales o virtual machines. Esa es otra forma de preservar. También tiene la dificultad que después esa máquina virtual que encapsulo es como poner un objeto en una ¿cómo se llama? Sí, en una botella, pero después lo que rodea esa botella, lo que hace que esa botella funcione, también puede ser que se ponga obsoleto el programa y la botella no abra dentro de ese nuevo sistema operativo que aparezca. Entonces también tiene sus complicaciones. Y la forénsica digital, que es otra forma de abordar la preservación digital, sobre todo se utiliza para abrir programas antiguos, para abrir disquetes, para abrir tecnologías pasadas. O sea, es toda una rama que estudia es como una arqueología, básicamente, pero técnica. O sea, esa es la forma de lidiar con el objeto lógico, para ver cómo movemos esos bits hacia adelante. Pero luego, a eso le tenemos que agregar este objeto conceptual. O sea, nosotros tenemos que tomar las decisiones de qué metodología de preservación vamos a utilizar de acuerdo a cómo conceptualizamos ese objeto y a cómo vemos que ese objeto tiene que ser, cuál es la función de ese objeto, cómo vamos a priorizar, cómo vamos a elegir si migramos, si emulamos, si virtualizamos, cuando no tenemos bien en nuestro entendimiento cuáles son las consideraciones de uso y funcionalidades que tenía ese objeto, para qué servía, cuáles eran sus funciones, qué público, qué usuario, es importante, por ejemplo, si nosotros vamos a decir, bueno, en un documento a mí me interesa el contenido, entonces vamos a hacer lo posible por preservar el contenido. No me importa que tenga la misma distribución, el color, etc. Pero si es una obra de arte digital, va a ser diferente. Ahí sí me va a importar el contenido, pero también muchísimo me va a importar la forma. Entonces, ¿cómo conceptualizamos? ¿Cómo tomamos decisiones? Y una de las primeras líneas de frontera, o sea, de las primeras líneas son los metadatos y la documentación de los objetos digitales. Entonces, la preservación digital, nosotros queremos fijar el objeto. Quisiéramos que el objeto quedara así como lo vemos ahora, en este momento, y que no cambie nada. Queremos ver los colores, queremos ver la forma, la distribución, el tipo de font, pero sin embargo, para poder
analizarlos, presentarlos y preservarlos, necesitamos definitivamente cambiarlos, necesitamos modificarlos, necesitamos meternos adentro de esa anatomía. Si, por ejemplo, ay, perdón, me fui. No sé si, bueno, no sé si hay tiempo, pero hoy por hoy, por ejemplo, para que todos estos datos surjan, o sea, que todos estos datos, todas estas aplicaciones que utilizan datos, utilizan censos, utilizan datos históricos o datos que han sido, que eran de papel y se digitalizaron, ¿no es cierto? Imágenes digitales del pasado, datos científicos del pasado, bueno, censos, se me ocurre porque es algo más común. Bueno, toda esa información para poder ser manipulada a través de procesos computacionales ha tenido que ser digitalizada para poder realmente ser manipulada. Entonces, por más que nosotros querramos preservar, o sea, los que hacemos preservación tenemos que preservar eso, pero a la vez permitir que estos objetos puedan ser manipulados para poder ser utilizados como hoy se utiliza la información. Entonces, ¿cuáles son los pasos o cómo se comienza a hacer todo este proceso? ¿Cómo se empieza? A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo se empieza? Entonces empezamos por evaluar. Lo primero que hacemos cuando nosotros tenemos que preservar esta colección de datos, ¿cómo hacemos? Empezamos por evaluar las colecciones, tal como hicieron los archiveros, sus usos y funciones, qué tipo de formatos, qué tamaño de la colección, cómo se formó esta colección, su proveniencia, su orden, las tecnologías que se utilizaron para poder crearla, y ahí analizar, al saber qué tecnologías, los riesgos de obsolescencia y vulnerabilidad. Aspectos legales, aspectos de privacidad, de derechos, y poder hacer esa evaluación con métricas. Y eso es la ventaja que tienen los objetos digitales, que todas estas métricas se pueden hacer rápidamente también a través de sistemas de computación. Esta evaluación de los aspectos técnicos y legales y aspectos sociales de las colecciones van a habilitarnos para tomar decisiones de preservación. Entonces, yo les voy a mostrar un trabajo, un proyecto en el cual una gran cantidad de objetos digitales, la misma cantidad, menos cantidad, pero que ustedes pueden encontrar en cada una de sus computadoras, estos datos se procesan y se visualizan para poder entender, por ejemplo, la composición de una colección. O sea, si yo tomara todos los datos que están en esta computadora y cada formato le asigno un color por medio de la computadora y lo cuento, me voy a enterar de qué formatos veo al mismo tiempo de contar uno por uno, no necesito contar, visualizo cuál es la composición de esta información. Cada uno de estos cuadrados que ustedes ven es un directorio, y cada píxel que está en ese color representa un archivo, y cada color representa un formato. Entonces, fíjense a ustedes, ¿qué les parece? ¿Cuál es el color predominante que ven ahí? El verde. Bueno, el verde corresponde a, yo no veo nada acá, a GS. PDF, Image es azul. Mi documentación es muy variada, esta colección es muy variada y tiene tales tipos de formatos en tales cantidades y están distribuidos de esta manera. A la vez, yo puedo darme cuenta, como les dije, la organización. ¿Cómo estaban organizados estos datos? Si cada uno de estos cuadraditos es un directorio con subdirectorios, a la vez, los subdirectorios se ven delimitados por las líneas rojas, me doy cuenta de que en este caso las imágenes se guardaban con GIS, con los formatos, lo cual tiene totalmente sentido. Y después hay otros que son PDFs
que también están guardadas junto con, o sea, me doy cuenta de cómo y me doy cuenta de qué uniformidad que hay. Y también cuando ven negro, quiere decir que hay formatos que no están reconocidos. O sea, hay formatos que no pueden ser reconocidos por ningún sistema de reconocimiento de formatos digitales. Entonces, esto quiere decir, para una persona que está viendo la preservación, ahí ya empieza el primer problema. No sé cuáles son estos objetos digitales, no sé qué programa los va a poder interpretar, no qué programa los va a poder abrir. Entonces, ahí ya puedo empezar a tomar mis decisiones de preservación, puedo poner prioridades. Y fíjense, una cosa más, yo puedo mapear los tipos de formatos a un riesgo de preservación. Entonces, está estudiado y publicado que, por ejemplo, todo lo que sean fuentes de código abierto, formatos de código abierto, como por ejemplo las imágenes TIFF es un formato de código abierto y JPG es un formato más común, pero es propietario. Entonces ya puedo decir, esto tiene tal riesgo. El JPG va a tener más riesgo que el TIFF. Entonces, al poder mapear el formato con un riesgo, yo puedo establecer mis prioridades de preservación dentro de una colección. Yo sé los formatos, sé cómo está organizada, sé qué relación había entre esos objetos y puedo decir, acá hay mucho que yo no desconozco. Entonces, tengo que tratar de conocer qué son estos objetos. En este caso eran objetos de programas antiguos que ya no existen más y que no hay forma de reconocerlos, pero son programas que ya hay el problema de la obsolescencia y de la vulnerabilidad. Entonces, estas son formas de abordar una colección, abordar estableciendo prioridades. Pues tengo muchos objetos, pero puedo establecer prioridades. Puedo decir, ¿qué tengo que preservar primero? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Y qué tengo que hacer más tarde? También podemos entender los contenidos. En este caso eran imágenes. Estas imágenes tenían sus metadatos que alguien había entrado y yo puedo mapear los metadatos a las imágenes y cómo están organizadas. Entonces me puedo dar cuenta a través de análisis de datos cuántas imágenes corresponden a imágenes de parques. Estos eran de los parques nacionales de Estados Unidos. Cuántas imágenes tienen rocas, cuántas imágenes tienen valles, cuántas imágenes tienen rutas, etc. Entonces puedo entender el contenido, de la colección, puedo describir la colección, puedo entender los formatos y cuáles están en riesgo y cuáles no. Otra forma muy importante, como dijimos, es la documentación. La documentación de los formatos digitales es muy importante porque nosotros, al saber qué formatos integran la colección, cuál es su vulnerabilidad, pero yo tengo que documentar todo esto. Lo tengo que escribir en algún lado, lo tengo que poner en algún lado, tengo que tener toda esta información. Y esos son los metadatos. Entonces, ustedes conocen los metadatos descriptivos, ¿no es cierto? Título, autor, publicación, etc. Hay también metadatos técnicos. PREMIS es un estándar de metadatos técnicos que tiene la característica, porque como dijimos, es importante tener la información de representación, como dicen ustedes, o sea, saber que ese objeto tiene un autor, que ese objeto tiene un título, que ese objeto fue publicado en tal fecha, eso es muy importante. Pero también a ese le sumamos los datos técnicos, qué formato, qué riesgo, la autenticidad de ese objeto. Sabemos que tiene un checksum, o sea que hay un algoritmo que dice este objeto tiene esta composición y este 275986 es como mi firma o mi sello de que este objeto es así. Si yo le cambio una letrita o le cambio un número, me va a dar otro checksum diferente. Son hashes, se utiliza mucho en seguridad, en administración de sistemas. Eso lo vamos a ver un poco más mañana y pasado. Entonces, yo voy a tener todos mis datos técnicos, qué tipo de formato, mis datos de dónde está localizado ese objeto, la información de integridad y puedo además anotar un evento de preservación. Digamos que yo tuve que migrar ese objeto. Entonces yo puedo decir, en tal fecha
este objeto que era una imagen TIFF, una imagen JPG, la migramos a TIFF. Y tengo todo el evento de preservación registrado en estos metadatos. Y estos metadatos están en muchos casos dentro de los repositorios institucionales, tienen estos metadatos, tienen estos estándares de metadatos. Obviamente normas y políticas, licencias, derechos, tipos de acceso, auditorías técnicas y de servicios. O sea, cada política de preservación va a tener un montón de características, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de acceso tiene ese objeto? ¿Qué tipo de información de confidencialidad y de seguridad? Si tiene identificadores permanentes o persistentes o no. Si tiene un embargo, es decir, si esta información puede ser pública o no tiene que ser pública. Todo eso forma parte de la identidad de preservación del objeto, porque yo tengo que saber si ese objeto está restringido o no para poder evaluar cómo va a ser la estrategia de preservación para ese objeto. Si ese objeto puede ser dado a público o no puede ser dado a público, en fin. Todo el tipo como yo dije, de cuestiones que se utilizan en la publicación normal de objetos digitales también son parte de la historia de la preservación de los objetos. Y otros aspectos que tienen que ver con la política de preservación es que en el momento en que una institución se hace cargo de la política de preservación o de la preservación de los objetos, tiene que tiene que estar sujeto a auditorías. O sea, cómo estoy manteniendo estos objetos, qué cantidad de objetos estoy manteniendo, cuáles son mis políticas, cuáles son mis estrategias. Tiene que tenerlo muy bien documentado y estar sujeto a evaluación constante de esas políticas. Y obviamente, importante quiénes son los usuarios, cuántos son, cómo van a utilizar la colección, qué van a utilizar de la colección, también son aspectos importantes para poder tomar decisiones de preservación. Una parte que es fundamental, entonces nosotros ya hemos hablado de políticas, ya hemos hablado de cómo son los objetos, cómo se pueden evaluar. Bueno, ahora tenemos que hablar un poco de cuál va a ser la arquitectura, cuál va a ser la infraestructura técnica en la cual nosotros vamos a poder preservar los objetos. Hace ya varios años que la NASA, en realidad, creó un modelo que se llama Open Archival Information Systems, o sea, sistema de archivos abiertos de información. Este sistema OAIS es el modelo para todos los repositorios institucionales que conocemos. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán el repositorio DSpace o ePrints, Fedora, en fin, hay varios software, repositorios digitales que están basados, su arquitectura está basada en este sistema OAIS. Lo vamos a ver un poco más en detalle mañana, pero básicamente un objeto digital que ingresa a ser preservado a un repositorio tiene que ingresar con todos sus metadatos hasta el momento, desde su creación hasta el momento en el cual es ingresado al repositorio. Eso se llama paquete de sumisión de la información, SIP, o sea, va el objeto con sus metadatos. Al entrar al repositorio se transforma en un paquete de archivo y ese paquete de archivo hay que gestionarlo, tal vez se migre, no se migre, se le adicionen más metadatos. Entonces, es la forma en que el repositorio gestiona, se chequea su autenticidad, se chequea su integridad. Es la forma en que el repositorio gestiona este objeto. Y luego está el DIP, que es el paquete de diseminación de la información, que es al que acceden ustedes cuando van a un repositorio digital, bajan un objeto y lo pueden bajar y ver sus metadatos, o lo pueden bajar en una versión más comprimida o lo bajan en forma de zip, o sea, cómo recibe el usuario estos objetos, cómo accede y cómo lo recibe, en el contexto de un sistema de preservación.
Pero este sistema de preservación que tiene estos 3 pasos, la forma en que el objeto se sube, ahí está, se sube a un repositorio, la forma en que se gestiona y la forma en que se distribuye, se puede replicar no solamente en un archivo, en un repositorio digital, pero también se puede armar, o sea, lo pueden armar ustedes mientras que tenga este modelo, que es el modelo estándar de cómo debe manejarse un archivo de preservación. Y sobre todo, qué se hace en ese AIP, en ese paquete de información archivística. Entonces, esa es la forma digamos, el modelo para el repositorio. Luego están todas las tecnologías que van a apoyar ese repositorio, porque el repositorio puede ser un software de código abierto, pero ¿dónde va a estar sentado ese repositorio? ¿Y dónde van a estar sentados esos archivos digitales? Y la infraestructura, es decir, los programas, los sistemas, las redes, el mantenimiento, la seguridad, la escalabilidad, es fundamental, porque el software no va a hacer nada si no hay políticas de cómo utilizarlo y hay una infraestructura técnica sólida, documentada y bien mantenida que sostenga ese repositorio. Y obviamente, ¿qué sistemas de replicación, que es la forma más básica de poder preservar esos bits, esos ceros y unos, que es decir, las copias, es mantener varias copias o cuántas copias y cómo se sincronizan esas copias, es otra de los aspectos importantes tecnológicos. Por último, está en la formación de este sistema, este plan de preservación, tiene el gran componente de investigación y desarrollo. Y esto yo lo enfatizo sobre todo en nuestros países, porque pareciera que siempre estamos pendientes a ver qué hicieron los norteamericanos, qué hicieron acá, qué hicieron allá, qué hicieron, y es cierto, porque bueno, en esos países se investiga y se desarrolla, se empieza de la nada, se empieza con el modelo, se empieza a investigar, se empieza a analizar, se empieza a estudiar y se llega a entender el problema o más o menos tratar de entender el problema de la preservación. Bueno, eso mismo lo podemos hacer en cualquier parte del mundo y es importante que entiendan que este es un sistema cambiante constantemente y que hay que investigarlo y desarrollarlo cada uno de nosotros. Por último, todo esto cuesta, entonces hay que tener un modelo de costos y servicios, hay que entender cuáles son al entender cuáles son las prioridades, al entender cuáles son los objetos que componen esta colección, vamos a entender cuáles son las alternativas, qué estrategia de preservación, qué tipo de infraestructura, si propia o rentada, si es un almacenamiento en la nube, si lo tenemos acá en la universidad, si lo tenemos en nuestra institución, dónde vamos a replicar, qué tipo de personal nos va a mantener estos objetos, cuál es la infraestructura. Es así una cosa burda, si una biblioteca donde hay un edificio, donde hay libros, donde hay personal, donde hay electricidad, donde hay etcétera, bueno, lo mismo hay que pensar para la preservación digital. Atención a los usuarios, auditoría, mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para finalizar, ya se termina, nuestro patrimonio digital es variado, está en expansión, es cambiante, intercambiable, reutilizable, vulnerable, modificable. O sea, es un gran desafío, pero es nuestra vida. Hoy por hoy, yo me imagino que más de uno de ustedes está desesperado por volver a crear o a comunicarse digitalmente. Entonces, nos representa, nos divierte, nos relaciona, nos comunica, nos sorprende. Cada uno de nosotros, más o menos técnico, más o menos en nuestro trabajo, en nuestra especialidad, en lo que hagamos dentro de lo que es el dominio de la información, tenemos un rol en su preservación. Y acá terminé. Y mañana vamos a hacer la segunda parte, que es más práctica y menos general.